mucho venir, primero para dar una noticia que no sé si todos la conozcan. Es que hace poco hemos publicado este libro, Cacao y Campesinos, experiencias de producción e investigación. Entonces, es un esfuerzo, en primer lugar, por colocar en el centro al campesinado, en la producción del cacao, porque hasta ahora sucede que en el Ecuador, el país de origen del cacao, en donde tenemos producción importante de cacao desde el siglo XVIII, cuando se habla de la producción del cacao, se habla de las grandes plantaciones, de los grandes cacaos, y eso hace rato que ya no es verdad. Quien produce el cacao, y ustedes saben mejor que nosotros, quien produce el cacao y más del cacao fino de aroma en el Ecuador son los campesinos. Entonces me parece que es muy importante, más aún si estamos aquí en Quito, en el mundo urbano, y está relativamente lejos la producción de cacao, colocar en el centro al actor social, al sujeto social campesino. Para quienes interesa al final, Adriana, tenemos unos pocos ejemplares que lo pueden solicitar del libro. Estamos queriendo ir a una primera reimpresión. El libro, digamos, ha tenido mucho interés, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. Lo pueden bajar también del internet. Adriana nos va a ayudar al final para indicarles que se pueden bajar el libro del internet. Bien, primero, constatar el tema del incremento de superficie plantada del cacao, pero que es parte de una dinámica compleja en el país. Esta línea es entre el año 2002 y 2015 el crecimiento de superficie cultivada de cultivos permanentes y el decrecimiento de superficie cultivada de transitorios. Digamos, sin embargo, el Ecuador sigue siendo un país en donde por lo menos el 60-70% de lo que consumimos se produce en el país. Eso, digamos, en el mundo no siempre sucede en la actualidad. Y tenemos el incremento entre el 2002 y el 2015 de la superficie cultivada de cacao, que pasa de 400.000 hectáreas a aproximadamente unas 570.000 hectáreas. Es en la actualidad el cultivo con mayor superficie cultivada en el país. Ni el banano, ni la palma aceitera, ni la caña de azúcar alcanzan, ni el arroz, ni el maíz duro alcanzan esa superficie. 490.000. ¿Perdón? Hoy 490.000. Pasó de 400.000 a 490.000. ¿En la actualidad? Sí. No, nosotros decimos que estamos cerca de los 500.000 según los datos de la SPAC. Cerca de los 570.000, 580.000. O sea, entre el 2002 y el 2015 creció de 400.000 hectáreas a 570.000 hectáreas de cacao. El otro dato sobre la base de datos del SPAC es que si bien creció, diferenciamos lo que es superficie cultivada entre solo color naranja y asociado azul. Creció fuertemente lo que es los cultivos solo cacao y decreció lo que es el cultivo de cacao asociado. ¿Qué importancia tiene esto? Que en gran medida el cacao fino de aroma se despliega bajo sistemas de producción asociado. Es decir, podríamos decir a grosso modo que creció el monocultivo de cacao, ¿no es cierto? Y que implica en gran medida especies híbridas, y decreció de aproximadamente en el año 2002 de 130.000 hectáreas de cultivo asociado de cacao, decreció a aproximadamente 80.000 hectáreas de cultivo en cacao de sistemas asociados.
Ese es un dato importante si tomamos relación con el debate anterior. Es decir, una mayor protección y una mayor defensa en el precio del campesino se da alrededor del cacao fino de aroma y es más vulnerable a las evoluciones del mercado internacional cuando se trata de cacaos clonados, etc. Bien, en concreto, el libro presenta, a ver, otra cuestión, el libro es un esfuerzo de 3 universidades del país, estatales públicas: la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Estatal de Guayaquil y la Escuela Politécnica del Litoral, la ESPOL. Y lo que hemos hecho en el libro, repito, lo pueden bajar de internet libremente, es recoger las experiencias de investigación de universidades respecto de producción campesina en cacao. Nuestro trabajo de CIPAE, que somos parte de la Universidad Central, fue recoger, sistematizar la experiencia de la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces, APOVinces. Esta foto registra a la directiva de la APOVinces en el local en el cual ellos tienen su centro de acopio, que es la extensión de Vinces de la Universidad Estatal de Guayaquil. Entonces decimos, bueno, mi formación es sociólogo, entonces tengo esa distorsión. Entonces decimos, primero, el sujeto social actual son campesinos, pequeños productores. En segundo lugar, la organización, que es muy interesante. La APOVinces no es que cae del aire, o sea, no es que las organizaciones campesinas surgen del aire porque 3 o 4 personas resuelven organizarse, tienen una historia y una tradición. APOVinces es heredera de la PENOCIN y sus miembros son campesinos que en la provincia de Los Ríos fueron beneficiarios de la reforma agraria. Entonces, el segundo elemento que nosotros decimos en la construcción de la historia del cacao, porque creemos que se debe construir la historia social del cacao, es que así como no es cierto el tema de que el gran cacao sigue siendo es una imagen del pasado y no una imagen presente, la segunda es que se dice que en la costa se dice mucho, la reforma agraria fue la responsable de la caída de la producción del cacao, y nosotros decimos eso no es verdad. A los campesinos beneficiarios del reparto de la reforma agraria de los años 60 y 70, del decreto 1001, les llevó 15, 20 años, pero cuando estuvieron organizados lograron construir experiencias muy importantes. Y no solamente que han recuperado procesos de producción, sino que los han mejorado. Y el ejemplo que presentamos es de la APOVinces, que emerge de una organización que ya feneció de la PENOCIN por un lado, y por otro lado es una organización que logra levantar una producción de cacao fino de aroma, una exportación, y está emprendiendo una producción local de chocolate. Es decir, es importante la organización campesina, pero la organización campesina tiene un tejido social y tiene un tejido político. Son aproximadamente 300 los miembros de esta asociación APOVinces. Digamos, en general, volvamos sobre la idea. En Vinces, ese es el tamaños de UPA, unidades de producción y superficie plantada de cacao en Vinces. En Vinces, una de las zonas históricas de producción de cacao, el 60% se produce en unidades productivas de menos de 50 hectáreas. Y el 40% se produce en unidades productivas mayores de 50 hectáreas. En el caso de la organización, se estableció 3 tipos. También los sociólogos somos fanáticos en hacer tipologías, entonces hemos definido 3 tipos. Un tipo 1
que tiene una tenencia de la tierra de 16 hectáreas y en cacao utiliza 7 hectáreas. Un tipo 2 que tiene una tenencia de la tierra de un poco más de 4 hectáreas y en cacao utiliza 2.2. Y un tipo 3 que tiene una tenencia de tierra de 1,5 hectáreas y la utiliza en cacao. Es decir, eso para mostrar que cuando estamos hablando de campesinos y de producción de cacao también es una cuestión muy diversificada. Es decir, no podemos meter en un solo cajón. Y la organización está ubicada en la provincia de Los Ríos y en concreto en los cantones Vinces, Palenque y Baba. Bien, entonces el libro dice experiencias de producción y experiencias de investigación. Entonces estamos ante un tema de producción de cacao fino de aroma. Es decir, ¿qué es lo que le potenció? O sea, hay una relación entre producción y organización. Lo que garantiza, ellos emprendieron la producción de cacao fino de aroma para mercados europeos. Heredaron de la FENOCIN las relaciones con comercio justo en Europa. Pero para enfrentar ese desafío no lo podían hacer solos y se organizaron. Y la cohesión de la organización está ligada a garantizar la calidad de la producción. Estamos hablando de una producción en fincas, estamos hablando, habíamos dicho, superficies de 2, 3 hectáreas de cacao de cultivo asociado. No solamente hay cacao, hay otros cultivos, hay mango, hay naranja, hay plátano, por un lado. Por otro lado, es a través de la organización como se controla. Primero, se controla, pero además se ayuda y se apoya en la producción orgánica. Si no es un problema solo de tener jefes con látigo, ¿no es cierto? Es un tema de cómo la organización es capaz de generar dinámicas asociativas. Y el otro elemento muy importante fue que la organización desde su inicio logra una alianza con la universidad, con la extensión de Vinces de la Universidad de Guayaquil. ¿Para qué? Para el control del fermentado y de almacenamiento. Entonces, digamos, esa es la experiencia de producción. Pero a su vez, esa experiencia de producción estaba conectada con una alianza con comercio justo en Europa, lo cual demandaba una calificación en el proceso de verificación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo garantizar esa verificación? Ahí hubo una alianza con la universidad. No solo que la universidad les apoyaba con locales, sino que estudiantes de la universidad hacían sus prácticas profesionales bajo el control de los procesos de verificación de la calidad, de conservar los elementos orgánicos. Digamos que y es una agricultura campesina familiar, en donde hay una estructura de trabajo que involucra a toda la familia. El propietario de la UPA, beneficiario de la reforma agraria, es a estas alturas del abuelo, en donde están involucrados hijos e incluso nietos en el proceso productivo, ¿no es cierto? Pero la producción planteaba un problema, que ya se dijo en la exposición anterior. Planteaba el problema de baja producción y de susceptibilidad a enfermedades conservando una producción orgánica. ¿Cómo resolverlo? Entonces es bien importante ahí entonces la experiencia de investigación. ¿Qué se plantean ellos en la experiencia de investigación? Generar un banco de germoplasmas de cacao fino de aroma sobre la base de recuperar árboles élites que reposaban en las unidades productivas de los asociados. ¿Ya? Entonces, un tema crucial, no es un tema, digamos, de laboratorio, de alguien externo, sino es un trabajo en territorio,
entre la organización y la universidad. Entonces, la investigación que se plantea, investigación es el establecimiento de un banco germoplásmico de árboles élites de cacao nacional procedentes de las zonas de Vinces, Baba y Palenque. Esa es una tesis de investigación que mereció el primer premio en el segundo concurso organizado por la CNCIT de esfuerzos en las universidades. Parte de la necesidad de preservar los árboles de cacao nacional, mejorar la producción de los socios y garantizar la pureza de la variedad. Los procedimientos fueron identificación de árboles, participación de socios, se identificaron 118 árboles superiores, evaluación de plantas seleccionadas, en laboratorio se identificaron 19 árboles y el establecimiento de banco de germoplasma que se encuentra en este momento en los predios de la extensión en Vinces de la Universidad de Guayaquil. Entonces decimos, eso es otro tema, ¿sí? ¿Cómo procesar investigación ante los problemas en la producción de cacao? Decimos, ahí hay un ejemplo muy interesante que es la articulación entre organización y universidad. Con una opción muy interesante, los estudiantes de la universidad generalmente son hijos de campesinos. Es una universidad muy colocada en territorio, lo cual además garantiza una calidad de la investigación fundamental. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es sistematizar y hemos propuesto que haya un modelo. Bueno, también otro efecto de los sociólogos, hacer modelos. Entonces, estamos aquí lo que planteamos un modelo a Vinces o una estrategia a Vinces. Más que modelo nos gusta la palabra estrategia, es decir, una mirada que es capaz de articular a varios actores, que mira a largo plazo. Es decir, una organización no es solamente suma de miembros, es capacidad de liderazgo, y esa capacidad de liderazgo es también una capacidad estratégica. Entonces decimos, esta estrategia a Vinces o modelo a Vinces tendría tres ejes. Uno es la agricultura campesina familiar, ¿no es cierto? La organización de esta agricultura campesina familiar. El otro eje es esta organización estructura alianzas con la universidad para desarrollar investigación y vinculación. Con investigación en la cual participa la propia organización. ¿Ya? Es un proceso de investigación, acción participativa. Y el tercer eje es su alianza con plataformas internacionales de comercio justo que permiten que la organización pueda entregar a sus miembros un premio, un adicional, por el cumplimiento de estas normatividades. Entonces decimos no sé, ustedes son más expertos que nosotros, aquí estamos ante un modelo muy interesante de trabajo. ¿Ya? Y además una propuesta, digamos, autónoma, que surge de un proceso histórico. No es algo que viene por decreto, es algo que surge en un territorio y de un proceso histórico. En el libro, bueno, entonces ahí voy a hablar en el libro van a encontrar entrevistas. El libro no busca hacer el New Lens Review de no sé qué, o Hate Review, no, es un libro que empieza con historias de vida y que también demuestra la organización, digamos, entrevista a los dirigentes de estas organizaciones. O sea, no solamente es un proceso de sistematización nuestro. Y finalmente, para ir acabando, también destacamos los esfuerzos de ellos por la elaboración de chocolate para mercado nacional, para mercado regional. También es muy complicado pedirle a las organizaciones de producción de chocolate